Está tomando listo tiempo. Oye, Astudillo presente. Licenciado, está silenciado, no se le escucha nada. Buenos días, economista. Disculpe, Álvarez presente. Economista Álvaro. Melanie Álvarez, también presente. Presente. Álvaro. Escribió en el chat él. Chat. Ya. Anderson Astudillo. Presente. Steven Briones. Diana Cali. Nicole Carranza. A ver esto acá. Alex Cepeda. Girina Chávez. Presente, Chávez. Buenos días, economista. Buenos días. Soy Briana, economista. Estaba entrando mal con otro link. Por eso no estaba. ¿Le pongan la asistencia? Ya te va a registrar. Sí, por favor. Soy Briana. Briones. Álvaro también. Álvaro también, economista. Ya. Listo. Vanessa Consuegra. Presente. Marion Ponza. Presente. Desire Desiderio. Presente. Plúa Estupiñán. Falconi. Presente. María Gutiérrez. Presente. Nayeli José. Presente. Isabel Arriategui. Presente.
Alison Lema, Presente. Joana Maiza, Presente. Luis Mejía, Presente. Jordan Molina, Presente. María Muñoz, Presente. Abraham Parrales, Ámbar Ramírez, Presente. Luis Reyes, Presente. Fergie Robles, Presente. John Rodríguez, Presente. Presente. Karen Tiñe, Mariela Vargas, Presente. Fátima Almeida, Presente. y Olger Villalba. Ya listo. Entonces vamos. Dígame. CPA, ponga. Espera. Es que entre tarde. Sí. Economista Villalba. Gracias. Villalba. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya están todos, ¿no? Ya. Entonces vamos a continuar. A ver, si no me equivoco, estábamos ya empezando a ver la semana. Estábamos empezando a ver lo que era la semana 14. Economista, buenos días. ¿Dígame? Economista. Disculpe, no sé si me puede ayudar con la asistencia. Es que tenía un problema con el internet y no podía entrar. Karen Tiñe. Sí, por favor. Disculpe. Tiñe. Ya, listo, ya le registré. Muchas gracias, economista. ¿Ya? Bueno, entonces, nosotros, si no me equivoco, estábamos ya viendo lo que era la demanda agregada de su determinante. Si ya habíamos trabajado inclusive un pequeño taller acerca de ello, vamos a retomar esa partecita, ¿no? El objetivo es comprender la efectividad de la política macroeconómica en la demanda agregada. Ya nosotros habíamos estudiado lo que era la demanda agregada, cómo se origina y los efectos que estos tienen. Sabemos que la demanda agregada es la combinación de los niveles de precios y niveles de producciones que se dan en los mercados de bienes y dineros cuando están simultáneamente en equilibrio. Así también, los cambios de la demanda agregada son el resultado de cambios en política fiscal, en política monetaria, así también como en decisiones que los individuos toman acerca del consumo y la inversión. Cómo estas alteran los precios, tanto en el corto plazo y cómo alteran los precios a largo plazo. Es decir, que por un lado el gobierno puede decidir realizar algún tipo de actividad, algún tipo de política, algún tipo de acción que va a afectar directamente sobre las decisiones de consumo de las personas. E inclusive pueden haber factores relacionados a políticas macroeconómicas que realicen los gobiernos que van a afectar directamente a las decisiones de consumo y de inversión. Y todo esto va a generar que la demanda agregada sufra algún tipo de transformación. ¿Ustedes habían
expuesto un poco algo acerca de esto. Recordamos también que nosotros estudiamos de que la demanda agregada va a tener un comportamiento negativo, ¿no? O sea, no un comportamiento negativo, sino un comportamiento decreciente. Debido a que altos niveles de la producción, lo que hace es que la oferta monetaria se tiende a reducir, es decir, de que estén dispuestos menos personas a adquirir las cantidades de bienes que se están ofertando cuando los precios están demasiado elevados. La demanda agregada muestra cómo afecta el nivel de precios a la producción y todas las combinaciones de la producción junto con la tasa de interés del mercado cuando se encuentra en equilibrio. También habíamos conversado esta relación, sabemos que Y es lo que produce una nación, que está determinado por su nivel de consumo, más el nivel de inversión y los niveles de gasto público que tiene una determinada economía en un periodo dado. Mencionábamos también que para que haya un equilibrio de mercado, es necesario que la producción sea igual a la demanda de bienes. Es decir, que todo lo que se consume, se gasta y se produce sea igual a lo que se va a utilizar en la producción por parte de los consumidores para abastecerse. Ahí nuevamente te mostramos la función de demanda agregada, que está por un lado los niveles de precios que la distinguen y por otro lado los niveles de producción. Una vez que habíamos retomado esos aspectos, comentábamos lo que son las distintas políticas que existen. Le habíamos puesto el término variación, pero en realidad lo que es la política macroeconómica puede ser una política de gasto público, una política de inversión autónoma, una inversión de política de la cantidad de dinero, es decir, aumentar el volumen de dinero que hay en la economía, otra que corresponde a decisiones que van a afectar al consumo autónomo y a la tasa impositiva. Nosotros habíamos visto cada uno de estos escenarios e inclusive ustedes prepararon una exposición, prepararon un trabajo en el cual ustedes expusieron cada uno de estos casos y los distintos ejemplos que se pueden relacionar. Entonces, teníamos que un aumento en el gasto público lo que va a generar es que la demanda agregada crezca. ¿Por qué va a crecer la demanda agregada? Sencillamente porque hay más recursos en la economía. Entonces, como hay más recursos en la economía, las personas tienen mayores ingresos y con estos mayores ingresos lo que van a hacer es comprar o demandar más a los mercados que se encuentran en la nación. Ya. Entonces ahí vamos a tener que un aumento en el gasto público lo que va a hacer es crecer la demanda agregada. En cambio, una reducción en el gasto público va a tener un efecto contrario, ¿no? Va a hacer que la demanda agregada se contraiga o, dicho de una manera más matemática, se acerque al origen. ¿Sí? Que se contraiga la demanda agregada. Eso es lo que vamos a tener en cuenta de qué es el gasto público. ¿Y qué es el gasto público? Sencillamente el gasto público es cuando el gobierno, de alguna manera, comienza a hacer algún tipo de producción que genera ingresos para la ciudadanía. Entonces, eso es aumento del gasto público. Veíamos también lo que es la inversión autónoma. Esta inversión autónoma está relacionada, la inversión autónoma está relacionado a los manejos de las tasas de interés que controla el gobierno. Entonces, cuando hay un incentivo en el cual las tasas de interés bajan, entonces resulta que para los inversores resulta más conveniente utilizar el dinero y producirlo en vez de tenerlo guardado en el banco, ganando intereses. Entonces, bajo ese concepto, vamos a tener que la tasa, que la inversión
va a generar efectos. Entonces, aquí hay un ejemplo de que hay una caída en la tasa de interés. Esta caída en la tasa de interés lo que va a generar es que los niveles de inversión aumenten. Aquí en el ejemplo tenemos que la inversión inicial está acá, crecida. Aquí hay una contracción. Esto se debe con una tasa de interés ha incrementado, un incremento en la tasa de interés. Desincentiva la inversión. Para el caso de la economía ecuatoriana, estos efectos que se ven en la tasa de interés son en realidad un poco distorsionados, ya que ustedes pueden ver la diferencia de lo que el banco cobra a lo que el banco paga es abismal. Un banco, ¿cuánto está cobrando el banco por hacer un préstamo? A la tasa nominal no baja del 16%, a la tasa nominal. A la tasa real es mucho más elevada, 16, 17, 18% la tasa que cobran los bancos. Eso sumen las comisiones bancarias que les cobran las entidades financieras. Ustedes pueden ver que el costo del uso del dinero por el sistema financiero bordea cerca del 20%. En cambio, lo que los bancos pagan por conceptos de tasas de interés no superan el 1%. Ustedes tienen una cuenta de ahorro, les pagan el 0.005% anual. Entonces, prácticamente estamos hablando de una diferencia de encaje bancario que cobra el sistema financiero, que es de más de 17 puntos. Es decir, el sistema financiero internamente no estimula de manera real la producción de manera, no estimula la producción, porque ya que no es que nosotros hemos encontrado unas tasas de intereses que sean relativamente bajas. Para los sistemas productivos, normalmente la tasa de interés suele ser un poco más reducida, pero si lo comparan en términos reales, realmente no hay mucha diferencia. Continuamos lo que es la cantidad de dinero. La cantidad de dinero consiste en aumentar la masa monetaria. Normalmente las economías, diferentes a las del Ecuador, que poseen moneda propia, tienen la opción de utilizar la maquinita mágica de generar papel moneda y con eso incrementar la masa monetaria, hacer un aumento en la masa monetaria. Les voy a conversar un caso no me acuerdo qué país es, pero hubo un país en el cual ellos acuñaban moneda, pero cada vez que tenía que hacer una acuñación de moneda, tenían que llamar al Banco Central de otra nación para que les emita cierta cantidad de dinero, y esa cantidad... Dime. ¿Qué significa, o sea, con lo que usted se refiere, acuñar moneda? Acuñar moneda significa... acuñar. El término acuñar significa convertir un metal en una obra de mayor valor. Por ejemplo, cuando tú acuñas el oro, lo conviertes del oro, lo conviertes en un anillo de oro. Entonces, ese proceso, esa transformación se llama acuñar. ¿Sí? Transformar. Ok. Tú transformas un metal precioso. O sea, no es que lo transformas en otro metal, sino lo transformas en arte. Entonces, cuando dices acuñar moneda, estás transformando metales en valores monetarios. ¿Sí? Y normalmente, ustedes se podrán dar cuenta de que una moneda que dice 1 centavo, se esperaría que el peso de esa moneda valga 1 centavo. Muchas veces los materiales que están involucrados en la elaboración de la moneda valen mucho menos de lo que dice el valor de la moneda. A veces están hechos con materiales tan sensibles, tan nobles y de cierta resistencia, de que si la moneda dice que vale $1, el costo de hacer la moneda no supera ni los 10 centavos. Entonces eso significa acuñar moneda. Por ejemplo, ustedes hacer un papel, emitir un billete de $100, el costo del papel es simplemente el papel, que pase por ciertos procesos químicos y que le echen un poco de pintura, de tinta de distintas formas, que para las distintas seguridades son simplemente adornos que le ponen al billete, pero al fin y al cabo es un pedazo de papel o un pedazo de plástico.
que hacer ese pedazo de plástico de costo unitario no supera más que, no llega ni al dólar, son valores de centavos. Entonces, y ese papel significa que vale $100. Entonces, si nosotros le estamos dando a un papel un valor sumamente alto, pues, ¿no? Entonces, ese proceso se llama acuñar. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que es aumento de la cantidad de dinero, les estaba explicando, se me había ido la idea, ya le recuperé. Sí, el ejemplo. Uh-huh. De que, no me acuerdo lamentablemente qué países son, pero eso fue un caso que ocurrió en Europa. No me acuerdo qué país, pero les voy a contar la historia, cómo fue que ocurrió. Un país X tenía como política de que cada vez que necesite dinero, el Banco Central iba a contactar a una empresa y esta empresa se iba a comunicar con un banco internacional o con un banco, no con un banco, sino con una institución de otra nación para que ahí haga cierta cantidad de dinero y se le envíe a la empresa. O sea, la empresa hacía como la maquinita mágica, ¿no? Solamente que los billetes no se acuñaban en ese país, sino que se acuñaban en otro país. Entonces, simplemente en un momento determinado se decide que hay una necesidad de financiamiento vamos a poner una cifra de $100 millones. Entonces, pero que resulta que la empresa, como ya veía ciertas situaciones, decide acuñar no solamente los $100 millones, sino 50 millones más. Y dio la orden al Banco Central Internacional para que emita $150 millones, cuando la economía solamente necesitaba $100 millones. Ahora, ¿qué resulta? Llegaron estos $100 millones se inyectaron directamente a la economía, es decir, no pasaron por el Banco Central, sino que fueron directamente, esta empresa envió directamente al mercado la cantidad de dinero sin aprobación del Banco Central. Simplemente lo hizo así. Como no tenía ciertas delimitantes, procedimientos bien demarcados, hubo esta situación. Entonces, estos 50 millones adicionales ocasionaron problemas macroeconómicos muy fuertes dentro de esta economía que de cierta manera estaba debilitada por procesos inflacionarios. Y el país demanda a la empresa. En este caso, demanda a la nación que acuñó 150 millones cuando la orden fue de 100 millones. Porque fue una orden del gobierno y simplemente la empresa por partida independiente decide hacer 150 y el otro gobierno dice vamos a hacer lo que dice la empresa. Entonces, como eso fue a juicio y terminó ganando el juicio la empresa, el gobierno nacional terminó ganando el juicio porque la orden fue de 100 millones y en ningún momento él dio la orden de que paguen los 150 millones, de que hagan 150 millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, la empresa dijo, está bien, yo voy a reconocer esos 150 millones. Entonces, y lo que él reconoció fue el costo, entonces dijo, voy a reconocer el costo de esos 50 millones adicionales, es decir, lo que vale emitir los 50 millones de dólares que circularon adicional. Entonces, la pregunta es, ¿benefició o compensó en realidad o no compensó en realidad al gobierno esta decisión? ¿Qué podrían decir ustedes? Nadie. Bueno, les voy a explicar qué efectos ocurrió en la economía. Resulta que estos 50 millones adicionales que necesitaba la economía, que de cierta manera ya estaba debilitada por procesos inflacionarios, creó un proceso especulativo mayor al que se debería haber esperado y ocasionó un incremento mayor en los precios. Este incremento mayor en los precios generó niveles de inflación y mayores niveles de desempleo. Todo esto ocasionó que lo que había pagado en indemnización, que era el valor nominal, el valor de
del costo de producir el papel moneda, de los 50 millones adicionales, que en realidad no superaba los $20.000, era una compensación que le estaba dando $20.000 al gobierno para cubrir esas necesidades, el gobierno tuvo que reapelar a la postura para que, en este caso, el país emisor, o el Estado emisor, o el banco emisor, responda por el daño que hizo a la economía dentro de esta nación, porque emitió una cantidad de dinero mayor a la que realmente necesitaba el gobierno. Había ocasionado ya daños económicos irreversibles en temas de proceso inflacionario que ocasionaron déficits fiscales. Y bueno, y al fin y al cabo sí terminó compensando en un valor muy superior a lo que normalmente había estado. Y en este caso, no me acuerdo qué país fue, pero esto es un caso que ocurrió realmente esto ocurrió en Europa. Entonces, después de eso se establecieron procedimientos más rigurosos para identificar cuándo se debe emitir cantidades de dinero y el tema de los permisos y quién autorizaba los permisos de la emisión de dinero, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que se puede evidenciar cuando dentro de una nación hay una emisión de dinero innecesaria. Ya la economía ha llegado a sus puntos normales de producción y tú inyectas más dinero, lo que vas a tener es simplemente procesos inflacionarios más elevados. Pierdes el poder de compra y comienzan a aparecer una serie de inconvenientes que agravan la economía de una nación. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se puede observar con respecto a la masa monetaria. Pero ahí, en términos generales, sabemos que cuando hay un incremento de la masa monetaria, el primer efecto que va a tener en la demanda agregada es que la va a incrementar. ¿Por qué? Porque hay más dinero que disponen las personas para poder adquirir bienes y servicios dentro del mercado. Tenemos el otro caso, una reducción del consumo autónomo. Esta reducción del consumo autónomo lo que ocasiona es simplemente, esto se da una contracción de la demanda agregada. En cambio, un aumento del consumo autónomo va a ser un aumento, un crecimiento de la demanda agregada. ¿Cuándo se van a dar afectaciones al consumo autónomo? Por ejemplo, los jubilados. Los jubilados reciben una pensión y los jubilados no trabajan. Toda persona que está jubilada, ustedes saben, se dedica a descansar, a disfrutar de... Solo recibir la pensión. Y recibe mes a mes. Mes a mes, recibe su pensión y ahí de ahí los familiares dicen, ya va a cobrar el anciano, ya va a cobrar el viejo, vamos a visitarlo para ver si nos da algo. Entonces, porque saben que reciben una pensión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que esto ocasiona? Que cuando ocurre un aumento de las pensiones jubilares, ¿qué va a ocurrir? Un aumento del consumo autónomo. Entonces, esto está ligado principalmente a las transferencias que realizan los distintos organismos, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado, transfieren los gobiernos a las personas. Entonces, cuando hay transferencias de recursos directos, entonces aquí vamos a tener que un aumento al consumo autónomo. Las personas que reciben el bono solidario, o el bono Manuelita Espejo, o el bono como le quieran llamar, entonces, por ese dinero adicional que están recibiendo personas que no están trabajando, también es un aumento del consumo autónomo, porque ellos están recibiendo mayor cantidad de dinero. Eran este tipo de ejemplos que yo quería escuchar en las exposiciones de ustedes cuando hicieron este escenario. De ahí tenemos el otro ejemplo, un aumento de la tasa impositiva. ¿Qué ocurre con la tasa impositiva? Cuando hay un aumento de la tasa impositiva, no va a haber un desplazamiento de la función de la demanda agregada. Aquí aparentemente hay un movimiento, sí, pero si ustedes se dan cuenta, el punto de corte superior sigue siendo el mismo, a diferencia de los casos de escenario, donde ambos lados, o sea, se movía paralelamente la demanda agregada. En cambio, cuando tenemos una variación o un aumento de la tasa impositiva, si hay un aumento de la tasa impositiva, lo que vamos a tener que la demanda agregada va a cambiar su forma funcional. Se va a volver de alguna manera más inelástica. ¿Por qué? Porque el segmento que menos tiene
va a estar dispuesto a comprar menos, mientras que el segmento que más tiene, en cierta manera, no se va a ver muy afectado ante las variaciones de los precios por las tasas impositivas. Es tanto así de que si vamos a poner el ejemplo, un ejemplo de una bebida gaseosa. Tenemos dos personas que están acostumbradas a tomar bebidas gaseosas. Una que tiene un ingreso de $5.000 mensuales y otra que tiene un ingreso de $500 mensuales. Si la bebida gaseosa sube en 20 centavos, ¿a quién le va a afectar más el incremento de la bebida gaseosa? ¿Le va a afectar Al que tiene un sueldo. ¿al que tiene? Al que tiene un sueldo más bajo. El que tiene el sueldo de 500, pues no, ya va a poder comprar menos gaseosa. Entonces, en cambio, para el que tiene más ingresos, la verdad le da lo mismo, seguirá comprando. Ahora, otro ejemplo, una persona que es adicta al cigarrillo y se fuma diariamente 10 cajetillas de cigarrillos, que yo sí lo he visto. Y así mismo, imagínense que las cajetillas de cigarrillos estaban inicialmente, cada cajetilla exageradamente estaba a $1. Y viene el gobierno y dice, no, el fumar causa cáncer. Entonces, cada cajetilla te la voy a cobrar a $10. Subió de $1 a $10. ¿Quién se va a ver afectado más? ¿El que gana $500 o el que gana $5.000 al precio del aumento de la cajetilla de cigarrillo? Se va a ver afectado, obviamente, el que ganaba 500, porque el que tiene menos. Si se fumaba 10 cajetillas en un día... Pero más afecta al señor de la tienda, porque ya no le van a comprar. Por eso, esos son los efectos que se van a... Recuerden que cuando estábamos hablando de la demanda agregada, tenemos por un lado el ingreso, que es igual al consumo, y es igual a la producción, al gasto. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes solitos se van dando cuenta de que estos efectos producen tanto al que recibe el ingreso como al que vende. Y obviamente el tendero ya no va a, como le va a afectar su venta, le va a afectar también al gasto relacionado, ¿no? A la industria que vende tabaco se va a ver afectada también, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un incremento en la tasa impositiva. Un incremento en la tasa impositiva contrae la forma funcional, no la reduce, la contrae. Cambia su función su pendiente, lo vuelve más inelástico. En cambio, una reducción de los impuestos va a ocasionar que ésta se vuelva más achatada, es decir, haya más flexibilidad para comprar, o va a haber más disposición para el segmento que menos tiene de adquirir más bienes. Entonces, esos son los efectos que generan la tasa impositiva sobre la demanda agregada, ¿sí? Es por esa razón es que cuando estaba el grupo que expuso, si bien es cierto, hicieron todos los esfuerzos por presentar la exposición, no expusieron esta parte citada, no hicieron alusión a esta dinámica, ¿no? Y bueno, eso ya es el resultado histórico. Entonces, con esto tenemos las conclusiones que la demanda agregada es una función creciente del gasto del gobierno, del ingreso disponible futuro y del producto externo y del precio relativo de productos externos. Por otro lado, la demanda agregada es una función creciente de los impuestos y de la tasa de interés interno, ¿ya? Teníamos estos escenarios, entonces nos vamos a quedar hasta aquí y nos volvemos a conectar para la siguiente sesión.